inicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Verso 1:6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esperamos si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí hay una porción poderosa, una porción en la cual el escritor le tiene que volver a escribir a los hebreos que se habían, de una manera o de otra, se habían expatriado y querían volver de nuevo a lo religioso de antes. Las obras muertas quiere decir, de nuevo querían sacrificar un becerro y que esa sangre que el becerro se derramaba fuera para perdón de los pecados. Si usted sigue leyendo el libro de los Hebreos, se dará cuenta que le dice el escritor, ya nosotros, una vez Jesús derramó su sangre, no tenemos necesidad. Y es imposible que vosotros que habéis conocido la verdad, ahora volvierais atrás. No serviría para nada un sacrificio de un becerro, porque vosotros no estáis en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto, el cual es con Cristo Jesús. En el capítulo 8 lo explica muy bien sobre qué es el nuevo pacto y qué es el antiguo pacto. El nuevo pacto es el que trajo Jesús y el antiguo es el que había traído la ley, pero que estaba por desaparecer, que ya no pintaba nada, porque ya era otro, porque ahora ya no teníamos un sacerdote que tenía que entrar con sangre ajena, sino que ahora había entrado un sacerdote con su propia sangre, y este sacerdote era mucho más que aquellos sacerdotes de los principales de los judíos, aunque este sacerdote no pertenecía a los Leví, sino que pertenecía a los de Judá, que era un nuevo pacto conforme al orden de Melquisedec. Hasta ahí todos dirán, uy, qué lío lleva este hombre. Pero no es real, todo esto es lo que había fundamentado. ¿En qué paso yo ahora lo que yo quiero compartir con vosotros? Es que tenemos que ir buscando lo que nos lleva a la perfección. Nosotros ya no somos niños, nosotros llevamos ya muchos años en el Señor, algunos, otros menos, pero llevamos ya muchos años, y esto nos tiene que enseñar que estos muchos años que llevamos tienen que ser para una madurez espiritual, para saber discernir entre el bien y el mal. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Pero Pablo le advierte que en esto puede haber una apostasía. Pero apostasía quiere decir que aquel que tiene una fe apostata de ella y se va y empieza a emprender una nueva fe, para que no funcione la fe verdadera y la fe genuina, que es la fe del Espíritu de Dios que te lleva hacia toda la verdad. Pero el apóstol Pablo, o el escritor a los hebreos, va en una extensión tan grande que le dice, ya habéis vuelto tardos para escuchar. Y es difícil de explicar, porque no tengo que explicar 1000 veces el mismo asunto. Pero hoy, en esta noche, si el Señor nos ilumina, iremos a esta verdad que puede cambiar y transformar nuestras vidas. La verdad que puede cambiar nuestras vidas es que tú y yo debemos de luchar hacia la perfección. La perfección significa madurez espiritual. Porque sabemos que mientras vivamos en el planeta Tierra, ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. Sino que la perfección que está hablando aquí es la madurez. ¿Qué significa madurez? Cuando uno es maduro sabe discernir entre el bien y el mal. Eso es madurez. No es que sea capacidad mental, ni sabiduría, ni conocimiento. Los escritos del libro de los Hebreos nos lleva a mostrar un verdadero evangelio. No un evangelio ficticio, no un evangelio pensado, no un evangelio conforme a la mente o al corazón, sino un evangelio hacia la perfección, hacia la madurez. Un evangelio donde tú y yo podamos recibir lo que Dios quiere. Hay un problema con la gente. Cuando a la gente le dicen la verdad, no la quiere escuchar. Simplemente quiere escuchar que se le regale los oídos y que le diga, ¡ay, qué bonito! ¡Qué palabra más bonita! Que no sirve para nada porque no es cierto, sino que hay un fundamento en lo que decimos y en lo que hagamos. Por eso nos advierte a que dejemos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo es esto?
El apóstol, o el que escribe este libro, yo sé que es el apóstol Pablo, el que escribe este libro nos aconseja que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, nos hace una advertencia a estar conforme a la rutina que ellos nos enseñan. La doctrina y los rudimentos de Cristo, ¿quién era? Volver de nuevo a las mismas cosas que siempre hemos hecho. Tan sencillo como esto. Voy a poner una pequeña exposición. Imagínense que nosotros inauguramos y compramos un solar. Y cuando compramos el solar, echamos los cimientos de este lugar que vamos a edificar. Pero lo absurdo sería que dentro de 10 años volviéramos a hacer otra fiesta y solamente estuviéramos con los cimientos. Cualquiera persona que vendría diría, qué cosa más absurda, hacer una fiesta por lo mismo que ya lo hicimos hace un tiempo. Así hay personas que celebran 1001 vez, pero sin embargo siguen en el mismo lugar que han estado. La experiencia la tenemos nosotros en nuestra congregación, donde nosotros hemos estado y donde hemos nacido. Ahí donde está el Mercadona en Ángel Bruna, creo que se llama Ángel Bruna, la calle esa. Hicimos un templo y lo levantemos, pero solamente levantamos las columnas y el sótano. Y por muchas fiestas que hacíamos allí, es las cosas más absurdas del mundo, porque nunca lleguemos a terminar el templo. Y era un risorio. ¿Sabéis por qué era un risorio? Porque la gente decía, ¿cómo esta gente celebra continuo? Todos los años hacíamos una fiesta, con respecto a lo que habíamos levantado, pero no iba más adelante, se había quedado estancada. Así era el pueblo judío, que había levantado, habían decidido tomar una decisión para ser cristianos, pero parece ser que se habían quedado en los primeros pasos, en los primeros andares, y no habían evolucionado. ¿Por qué no habían evolucionado? Porque no sabían discernir entre el bien y el mal. Querían que el Evangelio era lo que ellos pensaban. ¿Qué significan los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? Aquí nos dice el bautismo, la fe, pero hoy a ti y a mí, ¿qué son los primeros rudimentos? Los primeros rudimentos, no necesitamos que cada día nos recuerde cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Que tenemos que orar. ¿Cuántos de aquí saben que tenemos que orar? ¿Cuántos de aquí saben que tienen que leer la Biblia? ¿Cuántos de aquí saben que tienen que reunirse en la iglesia y hacer culto? ¿Sí o no? ¿Lo sabemos todo? Esos son los primeros rudimentos. No tiene que estar nadie diciéndote que tienes que orar, que tienes que venir a la iglesia, que tienes que leer la Biblia, que tienes que ayunar, que te tienes que consagrar, que te tienes que santificar. ¿Crees que eso es lógico, que todos los días te estés recordando estas cosas? Pues esto es lo que hacía en el libro de Hebreos. Cada día recordaban lo que ya Jesús había enseñado, que tenían que orar, que tenían que ayunar, que tenían que consagrarse, que tenían que testificar, que tenían que evangelizar. Dice, eso ya se ha acabado. Vosotros tenéis que entrar en la madurez, entre saber discernir que si hoy no oro yo sé que está mal, y si mañana no leo sé que está mal. Vosotros mismos tenéis que recapacitar y saber entre eso y lo otro. Por eso nos dice que no es tanto que estemos en la rutina, lo rutinario de cada día, recordando cada día lo que tenemos que hacer. Porque ¿quién de nosotros no sabe que tiene que orar? ¿Y quién de nosotros no sabe que tiene que ayunar? Aunque como dijo Jesús en aquella época, tus discípulos no ayunan. Dice, ya vendrán tiempos en los que tendrán que ayunar. Porque vendrán momentos difíciles. Quizás nosotros no somos una iglesia que ayunamos mucho, pero van a venir tiempos por los que van a tener que ayudar. Y no es porque no tengas comida, es porque vas a tener unos problemas que vas a necesitar buscar a Dios y decidir que Dios dirija por ti. Va a venir un momento en tu vida en que vas a tener que buscar el rostro de Dios y humillarte delante de Dios, porque vas a necesitar la dirección de Dios con toda tu fuerza. Hoy más que nunca, el apóstol Pablo sabía y le decía, ya tengo que dejar los primeros rudimentos. Yo sé que la gente tiene que diezmar, que tiene que ofrendar. No tienes que estar diciendo cada 5 minutos aquí, hay hermanos que hay que ayunar, hermanos que hay que orar, hermanos que hay que ofrendar, hermanos que hay que diezmar. No necesita eso, porque todos sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Esas cosas eran por las cuales Pablo peleaba y le dijo en el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir que esto era de Cristo, que no es que estaban en contra de Cristo, pero eso no le iba a llevar a ningún sitio. Los primeros rudimentos son aquellas cosas primeras que nos enseñaron. ¿Y qué nos enseñaron en el principio? Eso tiene que ser una base sólida para nosotros. Para nosotros tiene que ser una base sólida, pero no por siempre. Tiene que estar recordándonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer.
porque eso nos enseña a que no somos maduros, somos inmaduros. Cuando tú a un hermano o a una hermana la corriges o le dices algo y no la aceptas, es porque no es un maduro, es un inmaduro, es un niño. No sabe recibir la exhortación que se le da, con amor, por supuesto. Pero si a alguien le dice, hermano, tú tienes que entrar por aquí, no quieres entrar dentro del plan de Dios, es porque eres un inmaduro. Yo hago lo que quiera, yo vivo como quiera, yo sé que oro a Dios, yo sé que leo. No, hermano. Si alguien te aconseja, tú tienes que entender lo que es de parte de Dios. Nosotros debemos de ir hacia la perfección. Yo debo de luchar por la perfección. Yo no puedo quedarme igual, porque cuando eres niño te enfadas por cualquier tontería, pero en la casa del Señor nadie se puede enfadar. ¿Sabes por qué no se puede enfadar nadie? Porque tú no eres digno de enfadarte de lo que Dios te diga. Quizás no lo entiendas, quizás no lo aceptes, pero Dios, si te dice una cosa, tú tienes que atragar con ella y seguir para adelante. ¿Sabéis por qué? Porque eso se llama madurez. La palabra de perfección no existe en la Biblia porque no hay nadie perfecto. Pero si tú la lees, se llama la palabra salzonar. Significa alguien que sabe estar en su sitio, o algo que está en su punto, o algo que está como tiene que ser. Pablo entiende que la madurez es saber discernir entre el bien y el mal. La madurez es cuando uno ya ha llegado a un estado donde cuando alguien le aconseja o le advierte o le enseña, debe de aceptarlo con el corazón. No reprimírselo ni no estar en contra. Como dijo Pablo, el vivir para mí es Cristo. La pregunta de esta noche, ¿para ti es vivir Cristo? ¿Cristo es lo primero? El apóstol Pablo dice, sé vivir con mucho y con poco. ¿Tú sabes vivir con mucho o con poco? El apóstol Pablo sigue haciendo cosas y decir, sé vivir con mucho y con poco, porque teniendo sustento y abrigo, estoy completo. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. ¿Puedes todas las cosas en Cristo? Eso significa madurez. Si no puedes, eso quiere decir que depende de las circunstancias por donde estés pasando, ¿eres lo fiel o no eres tan fiel? Porque no has alcanzado la madurez. El apóstol Pablo dice, yo estoy derribado. Reconoce que está derribado en algunas veces en su vida, pero no destruido. Hay momentos en la vida de un cristiano que puede estar derribado, pero tiene una certeza que no está destruido, que el Dios de gracia y el Dios de amor lo levantará. Job dijo derribado, pero no destruido. Estaba con lepra, estaba enfermo, estaba tirado en el suelo, pero él dice, yo sé que mi Dios me levantará de la situación en la que me encuentro. Puedes estar derribado en un momento de tu vida, pero madurez significa que hoy estás ahí, mañana Dios puede hacer otra cosa. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo, tribulación, angustia, hambre, persecución y mil y una cosa. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él me fortalece. Él es la fuerza de mi vida. Eso significa madurez. Eso es lo que significa madurez. Todo lo que sucede al cristiano, dice la Biblia, que es para bien, que no lo entienden, yo tampoco, no soy poeta, ni entiendo. Si Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, debemos preguntarnos a nosotros mismos si realmente todas las circunstancias de mi vida siempre es para bien. Obedecer a Dios es más importante que obedecer a tus sentimientos, a tus emociones y a tu vida que lleves. Porque obedecer a Dios es la base del cristianismo, la obediencia. Algunos piensan que para obedecer tienes que entender. En la Biblia es contrario. Jamás Dios nos llamó a entenderle, solamente a obedecerle. Esa es la verdad de Dios. Y en eso significa madurez. Cuando está en una situación crítica y Dios le dice a Pedro, que era pescador, echa tus redes, Pedro le podía haber dado una explicación muy grande a Jesús. Y le dijo, tú eres carpintero, tú sabes cómo hacer un banco, cómo hacer una mesa, pero de pescar, yo sé que me salieron los dientes pescando. Pero ¿sabes lo que dice Pedro? En tu nombre echaré las redes. Eso quiere decir que Pedro, aun en sus primeros pasos con Dios, tenía certeza de que el que estaba hablando sabía más que él. Eso significa madurez. Aunque era un niño, tenía un corazón de anciano, porque obedeció, porque Dios nos llama a obedecer.
Es que yo no entiendo cómo van las cosas, ni entiendo esto. No te importa a ti cómo van y dejan de ir. A ti tú lo que tienes que obedecer y dejarte guiar por el Señor para seguir hacia adelante, a caminar en el propósito de Dios. Si Pedro no obedece a Dios, no se hubiese convertido. Porque Pedro, cuando sale y ve la gran multitud que hay de peces, se dirige al Señor y le dice estas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Sabes por qué entendió Pedro que era pecador? Porque fue convencido de pecado cuando vio las maravillas de Dios. Y quizás tú todavía no has necesitado o no necesitas, todavía a lo mejor ni siquiera has tenido un encuentro con Dios, es porque no has visto las maravillas. ¿Sabes cómo puedes ver la maravilla de Dios? No es que caiga oro del cielo, como algunos locos dicen, o que caigan diamantes. No. La maravilla de Dios es que tú estabas muerto en tu delito y pecado y Dios te dio vida y vida en abundancia. Eso es la maravilla de Dios. No necesitas ver polvo de oro, ni necesitas ver grandes truenos dentro de la iglesia. Dice la Biblia, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esa es la fe genuina, esa es la fe verdadera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú tienes que ser un cristiano con todas las leyes, con todo, pero dejar los rudimentos de las cosas primeras. Claro que tienes que orar, claro que tienes que ayunar, claro que te tienes que consagrar, pero eso es algo que debes de hacer sin tener que calentarte la cabeza. Eso tiene que ser un hábito, como levantarte por las mañanas y ponerte en pie y seguir para adelante. Con fuerza o sin fuerza, pero levantarte y decir, bueno, yo tengo un día por delante que tengo que seguir luchando y peleando. Dios mostrará que los que hayan entrado en la madurez recibirán consuelo de Dios, y que todas sus dudas y todas sus confusiones serán tarde o temprano aclaradas en su mente y en su interior. ¿Por qué? Porque consiste simplemente en la obediencia. Si hoy yo no entiendo quién es Dios para mi vida, si hoy yo no entiendo quién es Dios para mi corazón, si hoy yo no entiendo el propósito divino de Dios, iré dando vueltas y vueltas. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Porque no quiero ser canso, ni pesado, ni largo. Quiero llegar que el apóstol Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas de la fe. Hay cosas que son muertas. Cuando habla aquí de muerte es que no tiene valor. Hay cosas en nuestras vidas que no tienen valor. Yo tengo que tener una seguridad y una estabilidad. Yo ya no soy un niño, ni tú tampoco. Los que estamos más o menos por esta edad que yo estoy avanzando, a nosotros solamente nos queda la recta. Y la recta es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con Dios. Y más bien pronto que tarde. Porque por nosotros está ya el fin a la puerta. El Señor está a la puerta. O sea que venga, o sea que nos vayamos, nos queda una recta. Pero lo que sí nos dice el apóstol Pablo es que tenemos mucho cuidado de que miremos y miremos. La Biblia nos recuerda que la tierra que bebe la lluvia, versículo, le sigue contando todo esto en el versículo 7. Estamos en el 6-7. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición. Pero los que producen espino y ambrojos, es reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin, ser quemado. El apóstol Pablo le tiene que decir, hermanos, si vosotros no entendéis que lo que yo hablo para vosotros es para que maduráis, si vosotros no entendéis que aquello por lo cual yo te envío una palabra y otra palabra, si no la pones por obra, tarde o temprano, yo te voy a demandar. Aunque el apóstol Pablo es un hombre de Dios, aunque el apóstol Pablo entiende la verdad de Dios, porque dice el apóstol Pablo, porque yo creo que aquellos que una vez tuvieron un encuentro con Dios, no van a mirar atrás en el sufrimiento ni en el dolor, sino que van a permanecer hasta el final, que van a luchar, que van a pelear hasta el final. Porque si ahora estás pasando por un momento de crisis, porque si ahora estás pasando por un momento de dificultad, eso va a pasar, es un lazo de tiempo. Y después va a venir el albor del día, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver momentos preciosos en tu vida.
aunque él esté pasando momentos difíciles. Pero el apóstol Pablo le dice, no olvidar que por muchos años sobre vosotros ha caído la lluvia, que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios cae sobre tu vida y tú no le haces cariñosamente cosas buenas al Señor, Dios te pedirá un día cuenta. Porque tú y yo deberíamos de ser maduros, porque ya tenemos tiempo para ser maduros. Dice Dios en el verso 10, vamos a ir terminando. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice, Dios no se olvida de las obras que hay hecho. Es decir, que Dios no se olvida que si tú el año pasado fuiste fiel, ya Dios ha borrado eso y no. Él se acuerda que fuiste fiel, pero Él espera que sigas siendo fiel todavía. Él espera que lo bien que te portaste hace 10 años, que te sigas portando hoy también. Es decir, que Dios no es de esto que dice, bueno, ya no me acuerdo más de lo que ha hecho. No, no, Dios tiene presente de todo tu esfuerzo, de todas tus luchas, de toda tu angustia, de todos tus momentos de sufrimiento y de pelea. Él no olvida, Él lo tiene presente. Lo que tú hiciste en la obra de Dios, lo que has servido en la obra de Dios, lo tiene presente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esta es la causa. Que no te vale solamente lo que hayas hecho hace 10 años, hace 20 años atrás, o hace 30 años atrás, o hace un año atrás. Dice Dios que Él quiere para que seamos y entendamos al fin, que tengamos claro, pero Dios desea que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, punto y aparte, perezosos. Porque llega un momento cuando tu vida y mi vida se entran en la rutina de la pereza, que detrás de la pereza está Satanás. Cuando te haces perezoso para venir al culto, cuando te haces perezoso para orar, cuando te haces perezoso para evangelizar, cuando te haces perezoso para dar testimonio de la verdad, en esos momentos Dios no está a favor. Dios te está diciendo, yo quiero que muestres la misma solicitud que hubo al principio cuando te convertiste, que servía y honraba a Dios. Yo no me olvido, dice el Señor, pero el Señor te recuerda que eso debe ser hasta el fin. ¿Para qué? Para que no entres en la pereza, para que no seas perezoso, que al final, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Esta es la verdad, hermano. Y esta es la verdad que os estoy compartiendo en este día. Lo rutinario no tiene valor. Lo que hiciste, Dios lo tiene en cuenta, pero Dios espera que sigas haciendo. Es que este es el lenguaje que se usa vulgarmente entre muchos dentro del pueblo de Dios. Es que yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes me consagraba, antes Dios era lo primero para mí. Es que no me vale eso no me vale a mí. Ni a Dios menos todavía, digo a mí como humano. No le vale. Es que yo antes para mí Dios era lo primero, pero ¿y ahora? Es que yo no podía pasar un día sin orar, ¿y ahora? Es que yo no podía estar un día sin reunirme, pero ¿y ahora? Todo ese es el concepto de la madurez. Porque cuando tú entras en la madurez, tienes que saber que todos tus compromisos con Dios son sí y amén. No, sí, amén para Dios, pero yo hago lo que... No, sí, amén para Dios y sí, amén para ti. Todos nuestros compromisos. Cuando tú lees la carta de los Hebreos en el capítulo 6, te quedas estupefacto viendo la realidad que hay en ella. La realidad que un pueblo que había luchado, un pueblo que había peleado, un pueblo que tuvo que dejar su casa y se tuvieron que ir. Algunos estuvieron en la cárcel, algunos le quitaron todo lo que poseía. Ahora, a mitad del camino se querían rendir y querían de nuevo ser judíos, que hicieran sacrificios, que iban una vez al templo al año, y etcétera, etcétera. Ya no vale. Porque más vale no haber conocido a Dios, que después de conocer a Dios no le sirvas en completo y por todo. Más vale no conocer a Dios. Si eres una persona del mundo, si lees Romanos 1, te darás cuenta que Dios juzgará a todo el mundo. Pero a uno le juzgará conforme a la Biblia y otro conforme a las leyes humanas que hay en esta tierra. Porque un hombre que nace en una montaña, que no oye la palabra de Dios,
y que no ha visto nunca ni la televisión ni sabe nada, ¿cree que Dios le va a decir que tiene que orar, que tiene que esto? Dios no le va a decir eso. Pero verá su corazón, si su corazón realmente es un corazón sano, puro y recto. ¿Qué digo con esto? ¿Que no necesita a Cristo? Sí, necesita a Cristo. Pero ese será juzgado por eso. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 1, se dará cuenta que Dios juzgará a uno por la ley y a otro sin la ley. Porque los de la ley darán cuenta de la ley. Y los que no tienen la ley, lo juzgará Dios sin ley, pero lo juzgará también. Hoy más que nunca, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Busquemos el camino de la perfección. Y el camino de la perfección es sencillo: entrar en el mundo de la madurez. La madurez espiritual es aquel que sabe recibir los abrazos y lo que no son abrazos. Las palabras bonitas y las palabras más bonitas. Pero que Dios nos recuerda que tenemos que entrar en la madurez. Entrar en la madurez es aceptar la voluntad de Dios aunque no la entiendas. Si Dios lo dice, pues gloria a Dios, no lo entiendo y no lo voy a entender nunca, pero Dios lo ha dicho y debo de obedecer. Dios le dice a Adán: mira, de todo algo de aquí puedes comer, pero no comas de aquí. No sé por qué. El diablo le toca un poco la moral y él come. Y el Señor no le pregunta nada, dice, solamente le pregunta esta cosa: ¿has hecho lo que te dije que no hicieras? No te dije yo que podías comer de todo, pero de esto no, porque es que yo quería saber algo. ¿Y qué quería saber? Porque quería ser igual que Dios. Saber el bien y el mal. Pues has escogido el mal. Puedes escoger el bien. Hoy, sencillamente, hermanos, ya están viendo los primeros rudimentos. Vamos a la perfección. Vamos a ser maduros y a saber recibir con amor lo que Dios nos tenga que dar, porque Dios usa a hombres y mujeres para decirte y hablarte su palabra, que es divina. Lo que no puede ser, hermano, en ningún momento, alguien que sabe que esto es pecado, hacerlo. ¿Creéis que Dios juega con estas cosas? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar si tú eres consciente de que esto es pecado? Eso es tentar a Dios. Capítulo 10 de 1 de Corintios, eso es tentar a Dios. Y una cosa te digo, por Dios no podemos. El que tienta a Dios diciendo, Dios sabe que no puedes con él. Porque Dios lo deja claro, que tú y yo no podemos llegar ahí. Porque Dios es más fuerte que tú, tiene más conocimiento que tú, y Él lo sabe todo. Amén. Cierra tus ojos si quieres, vamos a orar a Dios. Señor, ayúdanos a entrar en la madurez, a saber recibir lo que me gusta y lo que no me gusta, pero recibir lo que es tuyo. Señor, enséñame a ser un hombre maduro. Creo que después de tantos días ya debería de ser maestro, Señor, pero todavía sigo siendo niño, todavía hago cosas que no están bien. Te pido perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hagas entender que lo tuyo es serio y que yo me debo a ti y a tus cosas. Ayúdame, Señor, a entrar en la madurez en el nombre de Jesús.